está acabando la paciencia. En el episodio 138 de KZLCK Serveti, Cranberry Servet, Asude y Gokeyang visitaron KVLSM. En ese momento sonó el timbre. Entraron Simen y Emir. Al ver a Gokeyang, Emir perdió los estribos e intentó atacar de nuevo. Simon detuvo a Emir. KVLSM advirtió a Emir. Asude y Gokeyang salieron de la casa. Emir se enfrentó a KVLSM. KVLSM se enojó mucho por la reacción de Emir. Emir se negó a disculparse. Surgió tensión entre KVLSM y Emir. Emir salió de la casa. El enfrentamiento entre KVLSM y Emir en el episodio 138 de KZLCK Serveti fue una de las escenas más impactantes y emotivas del final de temporada. La ira, el resentimiento y la decepción reprimidos durante mucho tiempo salieron a la luz en esta escena. Especialmente las palabras de KVLSM. Estoy llegando al límite de mi paciencia. Estas palabras no solo expresaban la discusión que se estaba produciendo en ese momento, sino también todos los problemas que se habían ido acumulando durante mucho tiempo. La escena comenzó con Asude y Gokeyang visitando a KVLSM. La conversación, que inicialmente transcurría con bastante calma, dio un giro inesperado con el golpe en la puerta. La atmósfera cambió instantáneamente con la entrada de Simen y Emir. La pérdida de control de Emir al ver a Gokeyang demostró claramente que el personaje aún no podía controlar su ira. Incapaz de superar los efectos de los sucesos anteriores, Emir atacó sin decir palabra. Esta acción fue la mayor prueba de que actuaba impulsado únicamente por sus emociones, no por la lógica. En este punto, la intervención de Simen fue crucial. Simen detuvo físicamente a Emir, evitando un incidente mayor. Esta escena también demostró que Simen comenzaba a afrontar los acontecimientos con mayor madurez. Simen, quien solía actuar por impulso, se ha transformado en un personaje capaz de mantener la calma en momentos de crisis. Si Simen no hubiera intervenido, podría haberse desatado una pelea mucho mayor entre Gokeyang y Emir. KVLSM quedó profundamente decepcionada por el comportamiento de Emir. Llevaba mucho tiempo esperando que Emir reconociera sus errores y madurara. Sin embargo, la reacción inicial de agresión de Emir destrozó todas sus esperanzas. Tras la partida de Asude y Gokeyang, comenzaron los diálogos más intensos del episodio. Esta vez, Emir dirigió toda su ira hacia KVLSM. Le expresó que no lo entendía, que siempre defendía a los demás y que sentía que él era injusto. Sin embargo, lo más llamativo de las palabras de Emir fue su constante culpabilización de los demás en lugar de reconocer sus propios errores. KVLSM, sin embargo, decidió no permanecer callada por más tiempo. Tras haber protegido a Emir en numerosas ocasiones, intentado comprenderlo y brindarle nuevas oportunidades, KVLSM habló con dureza esta vez. Incluso su tono denotaba que su paciencia se había agotado por completo. Declaró abiertamente que Emir cometía constantemente los mismos errores, que no podía controlar su ira e incluso que consideraba disculparse una cuestión de orgullo. Este fue el punto de inflexión de la escena. Emir parecía tener la intención de disculparse. Sin embargo, tras el duro arrebato de KVLSM, su orgullo lo dominó. En lugar de ceder, se mostró completamente obstinado. Este comportamiento volvió a revelar la mayor debilidad de Emir. Aunque parece admitir su error, no se atreve a decirlo. Sus constantes intentos por demostrar que tiene razón están alejando a quienes lo rodean. La ira de KVLSM no se debió únicamente al incidente de ese momento. De hecho, la irresponsabilidad acumulada, los arrebatos de ira interminables y los errores repetidos constantemente fueron la causa principal de este estallido. La frase, "Estoy llegando al límite de mi paciencia", fue una advertencia final para Emir. El abandono total por parte de Emir de la idea de disculparse fue un hecho crucial para el futuro de la relación. A veces, todo lo que se necesita para reparar una relación o los lazos familiares es una disculpa sincera. Sin embargo, Emir no fue capaz de hacerlo. Al contrario, optó por intensificar la discusión. La partida de Emir de la casa al final de la discusión no fue solo una separación física. Esta escena simbolizó la creciente distancia emocional entre él y su familia. Su partida sin siquiera mirar atrás mostró la profundidad de su dolor, a la vez que reveló su elección de huir en lugar de afrontar los problemas. Esta escena contiene mensajes importantes para el final de temporada. Los guionistas han llevado a Emir a una encrucijada crucial. Dos posibilidades diferentes surgen en la nueva temporada. Primero, después de este gran revés, Emir podría decidir realmente cambiar y emprender un proceso de madurez al afrontar sus errores. La segunda posibilidad es que su ira lo aísle aún más y que sus lazos con su familia lleguen a un punto de ruptura. Por parte de KVLSM, su anterior actitud comprensiva ha sido reemplazada por una postura más decidida. Es evidente que, de ahora en adelante, Emir será juzgado no solo por sus palabras, sino también por sus acciones.
Si Emir no cambia, no sería sorprendente que KBLSM tomara medidas mucho más severas contra él. En definitiva, este enfrentamiento no fue solo una discusión entre madre e hijo. Esta escena fue un ajuste de cuentas contundente que reveló cuánto se han erosionado la confianza, el respeto y la comunicación. En particular, la clara expresión de agotamiento de KBLSM y la negativa de Emir a disculparse por orgullo se han convertido en una de las mayores fuentes de curiosidad sobre cómo se desarrollará esta relación en la nueva temporada. Si Emir no aprende de este incidente, parece inevitable que la brecha entre él y su familia se amplíe aún más en los próximos episodios.